Científicos Industria Argentina vamos a hablar de historia, como siempre con el doctor Gabriel Di Meglio. Vamos a hablar de la ley Sáenz Peña, una ley fundante también, ¿no? Sí, la ley Sáenz Peña, que en 2012 se cumple el centenario, fue la ley que abrió la época de la democracia moderna en Argentina. Es decir, votar se votaba, desde 1820-21, depende de las provincias, había leyes electorales en todo el país y en general eran leyes bastante amplias en el sentido de que todo hombre libre, no las mujeres, no los esclavos, que todavía quedan varios, podía votar. Es decir, para ser elegido era más difícil, pero para votar cualquier persona que tuviera más de 21 años, en cada provincia variaba, pero en muchas, por ejemplo en Buenos Aires, cualquier mayor de 21 libre podía votar. ¿Era compulsivo? ¿Era obligatorio votar? No era obligatorio, no, era optativo, pero se podía hacer. Ahora, el tema es que muchas cuestiones del sistema político no se resolvían efectivamente en las elecciones, y en particular en el periodo que llamamos el periodo conservador, a partir de 1880, el sistema político era bastante cerrado y se resolvía por fraude, con lo cual las elecciones eran más un ritual para legitimar a los gobernantes que algo en lo cual realmente se dirimiera el acceso al poder. Con lo cual, uno de los problemas que tenían los dirigentes era que la gente fuera a votar porque nadie confiaba en las elecciones. Entonces, dentro del grupo conservador que dirigía Argentina, que dominaba Argentina, al cual pertenecía Roque Sáenz Peña, empieza a haber grupos reformistas que dicen tenemos que hacer alguna reforma porque este sistema político es muy cerrado, y a la vez Argentina cambiaba muy rápidamente, llegaban millones de inmigrantes, era un país que crecía económicamente y el sistema político quedó obsoleto con respecto a la realidad social. La protesta social era cada vez más fuerte y el sistema político no podía lidiar con ella más que con represión, y ahí los sectores dirigentes empiezan a pensar en algunas reformas. Roque Sáenz Peña es el que decide llevarlas adelante, que es finalmente abrir las elecciones, no tanto en el sentido de que todos los hombres adultos puedan votar, porque ya lo hacían, sino sobre todo hacerlo obligatorio y hacerlo secreto. Y eso cambia rotundamente, porque al hacerlo obligatorio, la masa de gente que tiene que ir a votar es enorme y se usa como padrón los padrones del servicio militar obligatorio, que se ha instaurado en 1901, con lo cual todos los hombres adultos pasan a formar parte del sistema político de manera efectiva. ¿Sáenz Peña estaba contento con lo que había hecho? Sáenz Peña estaba contento, pero no habría estado contento después se murió con el resultado, porque él siempre creyó, como Indalecio Gómez, que era el ministro del Interior, los que pensaron la reforma, que en realidad esta inclusión de las masas en la política iba a ser bajo la tutela de ellos, claro, de los sectores dirigentes. Lo que no sospecharon fue que rápidamente otro partido que venía absteniendo justamente en contra del fraude electoral, que era el radicalismo, iba ya en las elecciones de 1912, del 14, perdón, que se hacen las primeras elecciones, ganan un par de provincias, y en el 16, cuando son las elecciones presidenciales, Hipólito Yrigoyen se impone sobre los conservadores y abre el periodo de la democracia real en Argentina en el siglo XX. Y esto era algo que Roque Sáenz Peña seguramente nunca soñó, ¿no? Porque él creía que los iban a elegir a ellos, que ellos eran mejores y los iban a elegir a ellos, y nunca pensó que el sistema se le podía ir de las manos, ¿no? Y la mujer tardó 40 años más en poder votar. Sí, la mujer en todo el mundo no era considerada, digamos, ciudadana. Es decir, la mujer era propiedad del hombre, de su padre, después de su marido, y ni siquiera estuvo en discusión el hecho de si podían tener derechos políticos o no. Aunque las mujeres participaran políticamente de otras maneras, nunca se las pensó como sujetos políticos, y hasta ya en la década del 20, en la década del 30 hay una lucha concreta de las mujeres por eso, y finalmente recién en la década del 40 es cuando se les da el derecho a voto. ¿En qué países del mundo empezó la mujer a votar primero? Me mataste, pero me parece que Inglaterra es el primero. Inglaterra o Estados Unidos. ¿Y la Argentina cuando en el año 1948? 48 es la ley, sí, y que las primeras elecciones presidenciales son la reelección de Perón. Gabriel Di Meglio es doctor en historia, hoy nos contó un poquitito sobre la ley Sáenz Peña, de la cual se cumplieron 100 años, o se cumplen 100 años durante el año 2012. Seguimos nosotros. Febrero, en realidad. Junto con un grupo de colegas estamos tratando de completar la historia de la estación experimental desde sus inicios. Por acá hay algo. Bueno, a ver. En este momento estamos en la sala de lectura del Centro Documental de la Estación Experimental de Pergamino. Este es el plano original de la primer compra de campo, o sea,
Las 148 hectáreas, acá están. A partir de principios del siglo XX, en el 1906, 1907, comenzó a gestarse la idea de instalar en nuestro país estaciones agronómicas que comenzaran a experimentar, digamos, y a investigar sobre las necesidades reales de nuestro país en el tema de agricultura, ganadería, fruticultura, en fin, ¿sí? Entonces, en 1911, por digamos, una disposición o decreto del entonces Ministerio de Agricultura, se crean 5 estaciones agronómicas en todo el país. En Salta, en Guatraché, en Río Negro, bueno, y una fue la de Pergamino. Creo que fueron visionarios en 1912 cuando crean estas 5 chacras experimentales, una por gran región, o sea, para la pradera pampeana esta, pero después otras en lo que hoy siguen siendo grandes regiones para el INTA y para mucha gente que trabaja, ¿no? El litoral, el NOA, la región central, la Patagonia. La primera extensión de tierras para que funcionara la chacra de entonces se compraron por el año 1912 a instancia del gobierno nacional, al gobierno de la nación y el gobierno de la provincia. Se las compraron a Gregorio Correa. Habían pertenecido a Miguel Quincela y en mayor extensión antes a Pío Cueto. En el pueblo la gente le decía la chacra, ¿sí? Y durante todo ese tiempo fue la chacra. Y hasta no hace muchos años en Pergamino se habla de la chacra. Cuando se refiere a lo que es hoy el INTA, se le dice la chacra. 100 años de la Chacra, Estación Experimental INTA Pergamino. Fundación de la Chacra Experimental 1912. Fundación del INTA 1956. Objetivo original de la chacra, mejoramiento de cultivos, maíz, trigo y lino. Lo que se hacía en la chacra experimental eran crear variedades y estudiar algunos aspectos, como el control de malezas en los cultivos, que ya era un tema que empezaba, que comenzaba, pero también estaba la otra cuestión, ¿cómo se llevaba eso a los productores? Hay historias interesantes que a veces el agrónomo iba en el tren y paraba en las estaciones y con una especie de pizarrón juntaban ahí a los productores y les explicaban bueno, aspectos de agronomía y todo eso. En el año 1948, a raíz de la necesidad de contar con más campo experimental, surge la necesidad de agregar unas 193 hectáreas más. En el año 1956 se dicta una ley por la cual se crea el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Entonces se trataba de tener en un mismo instituto lo que era la investigación o experimentación y la transferencia al productor. En el 57 comienza a funcionar y lo que era la estación agronómica central pasa a ser la estación experimental agropecuaria Pergamino. En los años 50, 60 había muy pocos profesionales en el medio. El INTA medio que era un actor principal y dominante en esta tarea de cambio tecnológico en la agricultura, en la ganadería, en los forestales. Entre el año 60 y el año 70, un investigador de origen italiano, Marcello Fagioli, demostró que se podía hacer maíz sin laborear la tierra. ¿Sí? Estudió las raíces, el crecimiento, el rendimiento, tratando de imitar a las antiguas generaciones, digamos, de incaicas, ¿no? que sembraban el maíz y lo plantaban sin mover la tierra. Eso tenía
una importancia, digamos, fundamental en aquella época, porque esta zona tenía problemas de erosión, o sea, digamos, el suelo se iba ya sea por arrastre por la lluvia, como por el viento. Y otra cuestión muy importante que también hizo en la década del 80 el INTA fue empezar a ver el tema de la conservación del medio ambiente. El primer vehículo, que fue el famoso Forá, el primer vehículo oficial que lo están restaurando, creo que es una genialidad lo que hicieron, ¿no? Pusieron en un punto el Forá en marcha, le tornearon el volante y lo echaron a andar y fueron diseñando lo que es hoy las muestras aéreas. Lo fueron marcando y diseñaron este óvalo que es el de acceso a la chacra, que en las tomas aéreas se ve perfecto. Bueno, en el año 47 se hizo eso. La historia que se va a publicar en un libro es digna que la lean la gente joven, para que sepa, digamos, cómo se pensó en grande el país, ¿no es cierto? Y a mí realmente me emociona leerla. En el próximo bloque seguimos celebrando el primer siglo de vida de la Estación Experimental INTA Pergamino.